De cara a lo que será Río 2016, es la pareja conformada por Nuria Diosdado y Karen Achat. Estas, sabemos, serán los que representen a México después de muchísimos años de ausencia del nado sincronizado. Ahí estarán las mexicanas, que también ya recibieron, junto con su entrenadora, la capitalina Adriana Loftubs, un equipo subacuático de sonido, precisamente para poder mejorar todavía las técnicas por debajo del agua. Tuvimos la oportunidad de platicar con Karen, también con Nuria. Nos hablan de sus objetivos en Río, toda su preparación. Vamos a verlas. El dueto de nado sincronizado de México pasa por un buen momento. Prueba de ello son sus resultados a nivel internacional, gracias al apoyo de la española Ana Tarrés, que les ayudó a mejorar la rutina técnica. Con la motivación a tope, Nuria Diosdado y Karen Achat aún guardan secretos para Brasil. Tenemos una cargada, justo la cargada que presentamos ahora, esa sí va a ser distinta para Juegos Olímpicos. Y ahora con las redes sociales apenas compites en España y a los 2 minutos ya todo el mundo te vio. Entonces lo que queremos es guardar ciertas cosas, movimientos estratégicos que pensemos que nosotros podemos creer que nuestra competencia puede utilizarlo a su favor. La música del dueto técnico es una música del Hotel Marigold, que es una película que está hecha en la India. Entonces la música es como hindú, muy movida, mucho ritmo, muy alegre. Y la libre es música de Ángeles y Demonios, totalmente distinto el tema, serio, fuerte, dramático. También están al pendiente de lo que falta, como el traje de baño. Sí, en eso estamos. Estamos ya trabajando sobre los diseños, tanto nosotras como Adi estamos buscando ya ese proyecto final. Ya son detalles mínimos los que queremos. Queremos un traje que luzca, un traje que brille, aprovechar que vamos a estar bajo la luz del sol, como tú dices, utilizar Swarovski. Y va a ser una sorpresa totalmente para Juegos Olímpicos. Las mexicanas han brillado en el extranjero. Se quedaron en cuarto lugar en el Trofeo Infantas de España. Consiguieron el primer lugar en el Abierto de Francia y el tercer sitio en el Abierto de Japón. Y ahora ya están listas para Río.